Hola de nuevo chicos, aquí estamos una vez más con un nuevo tutorial o un nuevo vídeo para ver si os explico un poquito cómo funcionan un poco estos variadores de Siemens, los denominados del modelo Synamics. ¿Vale? Como os comentaba en los apuntes, lo primero que vemos es que este tipo de variadores son modulares. ¿Qué quiere decir que son modulares? Pues que si nos venimos aquí, por ejemplo, vemos que están compuestos por una primera parte que sería el panel, el IOP, que le llaman Intelligent Operator Panel, y que, como dijimos, pues es desmontable. Tiene aquí una pequeña pestañita que si yo le aprieto y tiro para arriba, pues la puedo sacar de este variador y llevármela y acoplársela a otro variador distinto para poderlo programar. Debajo del variador, debajo del panel, mejor dicho, lo que tenemos es la unidad de control. La Unit Control, que en este caso tenemos la unidad de control CU240E-2. ¿Y en qué se diferencian unas unidades de control de otras? Pues básicamente en que utilizan distintos modos o distintos buses de comunicación. Dependiendo del tipo de comunicación que queramos realizar nosotros con nuestro variador, desde un ordenador o desde un autómata, desde un PLC, pues deberíamos de escoger un modelo de unidad de control u otro, ¿vale? Eso sería la unidad de control, donde va a estar también las bornas a las que conectar nuestros pulsadores, potenciómetro de una entrada analógica, etcétera. Ahora después lo vemos. Y debajo de la unidad de control sería, pues toda esta parte vendría a ser el módulo de potencia, ¿vale? Dependiendo del tipo del tamaño del motor, de la potencia del motor que queramos controlar, pues tendremos que acoplar a nuestra unidad de control pues un módulo de potencia más grande o más pequeño. Bueno, ¿qué más cositas? Pues vamos a acoplar de nuevo el panel, lo acoplamos, veis, se encaja por ahí debajo y hacemos un poquito de presión, que se oye el clic y ya queda acoplado. Lo arrancamos, el variador, vemos que es de alimentación monofásica. Aquí tendría nuestra salida en trifásica que llevaría a este pequeño motor que tenemos por aquí, y su alimentación pues vendría de ahí la alimentación de red de mi casa, lo conectaría por aquí y vendría por aquí, pues tendríamos, ahí estaría lo que sería la alimentación monofásica con su cable de tierra, y por debajo tendría otra bornera, otro conector del cual saldrían pues los tres cables que llevaríamos hacia nuestro motor. Bueno, ya he arrancado el panel, el variador, me está dando un mensaje que necesita actualizar el firmware de mi panel, y bueno, ya lo haré después. Le damos al OK y esta sería la pantallita que presenta el variador, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, bueno, vamos a explicar también las bornas, cómo lo tenemos conectado. Si os fijáis aquí, en la puertecita del bornero, digamos, pues me viene indicado un poco lo que es cada uno de los terminales que tenemos por aquí. Y entre los terminales 1 y 2 tenemos una salida de 10 voltios que nos entrega el propio variador para podérselo conectar a un potenciómetro, y a partir de él pues después obtener una señal que sería el cable rojo que tenemos por aquí y que viene, si os fijáis, al terminal 3, que sería la entrada analógica 0, ¿vale? El terminal 4, que sería el negativo de esa entrada analógica, pues iría conectado o puenteado al terminal 2, que sería la salida de 10 voltios, para tener la misma referencia de tensión. Igualmente después, si os fijáis aquí en la puertecita, pues tenemos las entradas digitales 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿vale? Que van a ir, que vamos a utilizar después pues para la puesta en marcha del motor, la parada, inversión del sentido de giro, etcétera, y que tengo conectada pues a través de estos cablecitos pues a esta botonera. Esta sería la entrada digital 0, la entrada digital 1, la entrada digital 2, la 3 y la 4. Evidentemente estos dos, como podéis observar, son de paro y de emergencia, con lo cual van a ser contactos normalmente cerrados. Otra cosita que cabería destacar sería que, claro, para poder aplicar una señal de 24 voltios y activar cualquiera de nuestras entradas que tenemos digitales,
pues tendremos que haber sacado los 24 voltios de algún sitio. Pues el propio variador, si os fijáis aquí en el terminal 9, me da una salida de 24 voltios a través de este cable rojo, que es el que he llevado también a mi botonera. De modo que esos 24 voltios es el común de todos estos pulsadores, y dependiendo del pulsador que yo active en cada momento, pues tendré una salida u otra, que serán las que he conectado a estas de aquí, a las entradas digitales de mi variador. ¿De acuerdo? Bien, más cositas. Vamos a trabajar un poco con el panel, a ver si acabo de cerrar la puertecita esta. Otra cosita que os quería comentar era que hablábamos antes de llevar el terminal 9, que eran los 24 voltios, a la caja de pulsadores, a la botonera, para poder activar esas entradas. Pero claro, para que esas entradas se activen, deben recibir los 24 voltios, y los 24 voltios son una tensión que hay entre dos puntos, una diferencia de potencial. Vemos aquí que la salida de 24 voltios es entre los bornes 9 y 28, positivo el 9 y el negativo el 28. Entonces, para que estas salidas se puedan activar, tengo que puentear el terminal 28 con el 69. ¿Por qué? Pues porque el 69 es el potencial de referencia para los bornes 5, 7 y 16, que si nos fijamos, 5, 7 y 16 son las entradas digitales 0, 2 y 4. Con lo cual, si puenteo estos dos, pues cuando yo pulse la entrada digital 0, sí que se me activará. Pero si me da por pulsar el pulsador que tengo en la entrada digital 1, no se va a activar. ¿Por qué no? Pues porque si nos fijamos más aquí arriba, el terminal 34 nos dice que es el potencial de referencia para los bornes 6, 8 y 17. Y vemos que la entrada digital 1 es el terminal 6, el 8 es la entrada digital 3 y el 17 es la entrada digital 5. Con lo cual, para que estas salidas se activen, tengo que puentear el terminal 28, que es la masa de referencia de la tensión de salida, con el terminal 69 y también con el 34. Esto es importante destacarlo porque muchas veces nos ponemos a cablear la botonera y solo llevamos el 24, los positivos. Entonces, luego, ¿qué ocurre? Pues que cuando yo pulso cualquiera de estas entradas, intento activar cualquiera de esas entradas digitales, resulta que el variador no responde. ¿No responde por qué? Pues porque no se están activando estas entradas. ¿Y por qué no se están activando esas entradas a pesar de darle al pulsador? Pues porque no he llevado las referencias, no he unido los puentes estos, las masas, ¿vale? Y entonces las entradas del variador no reciben los 24 voltios y no se activan. Si nos fijamos aquí en nuestro variador, ¿vale? Abro la puertecita esta y aquí entre los terminales estos, a ver dónde estamos, aquí, ¿vale? Tengo el 28 y el 69. Y eso serían este cablecito azul que tengo aquí, ¿vale? Con ese cablecito azul estoy puenteándolo, esas dos terminales, y además sale el cablecito este verde que va a ir para arriba. ¿Para arriba dónde? Pues si abrimos la compuerta, la puertecita esta, vamos a ver que se ha venido hasta, a ver si consigo abrirlo, ahí, ¿hasta dónde ha venido a parar? Pues al terminal 34, que era el común de la entrada digital, o el común 2 de las entradas digitales, que eran los que necesitábamos para que se activasen las otras entradas digitales, la 1, la 3, etc. ¿Vale? Entonces, una vez hechos esos puentes, sí que el variador va a responder a cuando yo active los pulsadores. Lo vamos a ver ahora. Le vuelvo a cerrar bien la cajita, volvemos a instalar el panel, el IOP, el Intelligent Operator Panel. Nos dará un mensajito, a ver si acaba de salir, ¿vale? Y ahora yo ya podría poner en marcha mi variador, ¿vale? Vamos a fijarnos también que en el menú me voy a ir al parámetro 15, ¿vale? Para ver qué modo de trabajo tengo seleccionado. Vamos, búsqueda por número,
le doy OK, 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 aquí llego, giro con la rueda, selecciono el 1, OK, me voy al 15, le doy OK. Recordar que el parámetro 15 era donde seleccionaba los modos de trabajo de mi variador, y ahí me está diciendo que en el parámetro 15 ahora mismo tengo puesto el macro 12, ¿vale? ¿Y en qué consistía ese macro 12? Me salgo de aquí, lo vamos a ver aquí en la pantalla del ordenador. Teníamos que el macro 12 era pues con la entrada digital 0 hago la conexión y la desconexión, con la entrada digital 1 la inversión del sentido de giro, y la frecuencia, la velocidad, perdón, la selecciono con la entrada analógica 0, que es la del potenciómetro. Bueno, pues vamos entonces a ver cómo funciona. Aquí tengo la botonera con el motorcito y el variador, ¿vale? Vamos a darle entonces al pulsador de marcha. Vemos que el motor comienza a girar a una determinada velocidad. Si le doy al pulsador 2, invierto el sentido de giro. Si dejo de pulsar de nuevo el 2, vuelve a la posición, al sentido de giro inicial. Y la velocidad la seleccionaría con el potenciómetro que tengo ahí conectado a la entrada analógica, ¿vale? Entonces, dejo de pulsar la puesta en marcha, cambio la velocidad y vamos a ver que ahora, como he girado el potenciómetro, he seleccionado otra velocidad de giro y va más despacio. Puedo hacer la inversión del sentido de giro igual que antes, ¿vale? Lo único que cambia pues es la velocidad que se ajusta con ese potenciómetro, que ahora mismo lo tengo 83 revoluciones por minuto, ¿vale? Y si vuelvo a girar el potenciómetro, pues si le diese a la marcha, pues me iría en este momento a ver hasta dónde, pues hasta las 1227, pero podría girar el potenciómetro a tope para acabar de irme hasta las 1500 revoluciones por minuto, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es seleccionar otro modo de trabajo y vamos a comprobarlo también cómo funciona. Bien, pues entonces lo dicho, vamos a probar otro método de trabajo. Ahora mismo teníamos seleccionado el macro 12, ¿vale? Pues nos vamos a ir a seleccionar, por ejemplo, pues no sé, el método de trabajo 2, el macro 2, que dice que activando la entrada digital 0 vamos a poner en marcha y parar el motor a una velocidad determinada, que es la velocidad fija 1. Si consultásemos el manual, veríamos que esa velocidad fija sería la que almacenásemos en el parámetro 1001, que eso ya me lo sé yo de memoria, pero bueno, los que están empezando pues sería lo que ya hemos comentado otras veces, tener el manual a mano, ir consultando los distintos parámetros. Y también si activásemos la entrada digital 1, pues cogería lo que sería la velocidad fija 2, que en nuestro caso sería el parámetro 1002, y en el cual le tengo puesto una velocidad de 200, con lo cual, ¿qué va a hacer el variador? Pues cuando yo arranque, arrancará a 500 revoluciones por minuto, y cuando le dé a la entrada digital 1, en vez de girar a 200, lo que hace es sumarse las dos velocidades, ¿vale? Cuando estamos hablando de velocidades fijas con los variadores de Siemens, si activamos más de una velocidad a la vez, lo que suelen hacerse es sumarse, con lo cual tendríamos que tener en cuenta eso para saber en cada momento qué velocidad de giro nos interesaría. En este caso, pues lo dicho, tendremos con la 1, con la entrada digital 0 lo pongo en marcha a 500, y cuando active la entrada digital 1, perdón, con la entrada digital 0 la pongo en marcha a 500, y con la entrada digital 1 pues sumo 200, con lo cual se me iría a 700, ¿vale? Vamos a ver ahora después también a ver qué significa eso de confirmar, que nos pone aquí en la entrada digital 2, ¿vale? Venga, vamos a ver. Entonces, para ello me vengo aquí primero de todo al variador, me tengo que venir al menú, a ver, entramos en lo que es parámetros, puedo ir por grupos de parámetros o por búsqueda por número. Voy a ir esta vez por grupos de parámetros, que antes ya he ido por búsqueda por número, y me voy a referir a los parámetros de puesta en marcha. Y ahí veis que en el parámetro 10, recordar que con este tipo de variadores, con los Sinamics, los parámetros más importantes son el 10 y el 15. Con el 10 le digo si el motor está listo para funcionar como estaba hasta ahora, o lo preparo para la puesta en marcha rápida. Eso quiere decir que
ahora mismo, aunque yo le dé al pulsador, el motor ya no gira, porque no está listo para trabajar, ¿vale? Entonces, lo tengo puesto en la puesta en marcha rápida, con lo cual ahora sí que me puedo ir al parámetro 15 y decirle que quiero trabajar con otro macro, que hemos dicho que íbamos a coger el número 13. Vale, pues me voy, perdón, el número, no sé si habíamos dicho, el 2, el 2 habíamos dicho. Vale, pues seleccionamos el modo 2, tarda algunas veces un poquito en coger los valores, aparece el símbolo del disquete como que se está grabando, almacenando ese dato y evidentemente sigue sin funcionar. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos ido otra vez al parámetro 10 para decirle que se ponga en marcha, que esté listo para funcionar. ¿Vale? Ya lo ha guardado el dato, ya lo veis ahí, entonces ya le puedo dar a escape y ponerme a funcionar. Habíamos dicho que con el pulsador 1 arrancaba a una velocidad de 500, ahí la tenemos, y si activo el pulsador 2, cojo un poco más de velocidad del motor, un poco más, ¿cuánto? Pues hasta las 700, ¿vale? Bien, le suelto el pulsador ese y lo que ocurre pues es que de nuevo baja 500 revoluciones. Y fijaros ahora lo que voy a hacer. Voy a asimilar un fallo en una de las conexiones del motor. ¿De acuerdo? Voy a sacar, por ejemplo, esta fase. Y si yo ahora le doy al pulsador de marcha, ¿qué ocurre? Pues ya veis ahí que se me ha activado el piloto rojo del ready, es decir, algún fallo. Vemos en la pantalla que nos está mostrando un fallo activo. Vamos a ir a consultarlo, a ver si nos da alguna pista para encontrar el fallo, los de mantenimiento, y a ver qué nos está diciendo ahí. Se ha detectado un cortocircuito entre fases o un defecto a tierra en los bornes de salida del convertidor por el lado del motor. Vale, pues lo que estábamos diciendo, que hemos soltado un cable y el variador ha detectado ese fallo y nos avisa para que lo solucionemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vale, pues salimos de ahí, vamos, arreglaríamos la avería, conectaríamos de nuevo bien el motor y pues una vez solucionado el fallo, lo que tenemos que hacer es confirmar ese fallo que ya ha sido solucionado. Y ahí es donde tendríamos que darle al pulsador 3. Fijaros que en el instante que yo le dé al pulsador 3, el LED ha dejado de parpadear en rojo y se ha quedado otra vez en verde la señal de ready, es decir, está listo para funcionar otra vez. Si le vuelvo a dar otra vez al pulsador de marcha, pues vuelve a girar. ¿Vale? Le sumo la velocidad, etcétera. Ese es el sentido de la entrada digital, esta que teníamos por aquí, de confirmar, que aparece en casi todos los modos de trabajo, y el confirmar viene a ser pues para eso, para que una vez que aparece un fallo lo arreglamos, lo solucionamos y después, hasta que no pulsemos confirmar, el variador no va a entrar en funcionamiento otra vez y no podría empezar a funcionar otra vez el motor. ¿De acuerdo? Nos venimos otra vez de nuevo aquí al parámetro, al panel, y vamos a consultar lo que os decía, que las velocidades las había almacenado en los parámetros 1000, 1, a ver si nos vamos a ir por número. Ahí teníamos el 1000, ok, y 1001. Parámetro 1001, que nos dice que es la velocidad de consigna número 1. Y como os había dicho antes, tenemos prefijado ahí un valor de 500. Que si yo quisiese cambiarlo, pues simplemente tendría que darle al OK, pulsando aquí, entramos. Y en vez de 500, pues si quiero poner, pues no sé, vamos a ponerle 900 por ejemplo, para que se note el cambio, pues se hace y quedaría, en este caso sí que quedaría almacenado el valor, no haría falta poner el parámetro 10 a 1, para cambiar las velocidades sí que me deja cambiarlas sin tener el parámetro 10 puesto a 0. Y pues fijaros que en el parámetro 1002 tenemos la velocidad de referencia 2, la 1003 la velocidad 3, etcétera, etcétera.
Ya hemos hecho ese cambio en el parámetro 1001 y entonces ahora si le doy al motor, ¿qué va a hacer? Pues se va a poner a girar, pero ahora en vez de girar a 500 que le tenía puesta antes, pues se va a poner a girar a 900. Más rápido. Lo vemos ahí que se nos ha ido hasta las 900 y igualmente si le doy al otro pulsador, pues el motor gira más rápido. Las 200 revoluciones que teníamos seleccionadas en la velocidad 2 sumadas a las 900 pues me daría las 1100 revoluciones por minuto, ¿vale? Y entonces pues ese sería otro modo de funcionamiento de nuestro variador. Pues poco más que añadir. Simplemente pues por comentar un poquito que hemos estado hablando todo el rato de activar las entradas digitales con los pulsadores, pero evidentemente esas entradas digitales pues también se podrán activar a través de sensores de posición, sensores de temperatura tipo termostato, pues cualquier dispositivo que podamos utilizar en nuestras instalaciones para automatizarlas. ¿Vale? Bueno, pues nada más, esto es todo. Os dejo aquí. Me quedo con el variador Sinamic G120, jugueteando un poquito más y nada, espero que os haya gustado, os resulte útil y nada, pues lo de siempre. Muchas gracias y un saludo para todos. Venga, hasta luego.